Hola, mi nombre es Cindy Jiménez, soy socia directora del Gin Group y te invito a conocer mi entrevista completa en IDC Online. El término outsourcing es un término anglosajón que no existe en la legislación mexicana. Lo tomamos como referencia porque este se creó después de la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a los servicios que las compañías contrataban con proveedores externos. Por ejemplo, si se dedicaban a armar tanques de guerra. Entonces necesitaban quien les hiciera la limpieza, quien les diera comedor, quien les diera uniformes a sus empleados, etc., ¿no? Entonces nosotros intentamos en algún momento traer ese concepto a la legislación mexicana en 2012 y lo traemos poniéndole el término de régimen de subcontratación. Sin embargo, esto tampoco tiene nada que ver con la tercerización ni con la realidad mexicana. En la realidad mexicana lo que hacemos muchas empresas es administrar integralmente al capital o al talento humano y eso significa contratar al capital humano, al talento humano, evaluarlo, proveerle al cliente de estos colaboradores una vez que ya han sido filtrados y evaluados y entonces ponerlos a su servicio, darles algunas instrucciones, capacitarlos, en su caso proveerles de todas las cuestiones laborales, todos los derechos laborales y muchos más valores agregados. Eso es la tercerización y como vemos es algo completamente diferente al outsourcing, que fue de donde se intentó tomar el régimen de subcontratación, que es el que sí existe en la legislación mexicana, pero ni la tercerización ni el outsourcing se ha puesto en la Ley Federal del Trabajo. El término de outsourcing, como lo empezaron a hacer muchas empresas, era muy negativo o se entendió como que era muy negativo. ¿Por qué? Porque hubo muchas empresas de las que ahora conocemos como fantasmas, que empezaban a hacer este tipo de proveedurías. Sin embargo, recordemos que las facturas no fueron tradicionalmente electrónicas, sino que eran por escrito. Y entonces se daba mucho la prestación de servicios ficticia, apócrifa, y se entendía como que se estaban proveyendo empleados y a eso se le llamaba outsourcing. Sin embargo, al no haber materialidad de los servicios, al no poderse comprobar, solamente se decía que se hacía algo y lo que ocurría es que se bajaba la base gravable de muchas empresas para que pagaran menos ISR. Eso fue el outsourcing de manera incipiente. Otras empresas lo intentaron hacer bien, sin embargo, se vio de una manera muy incorrecta. Era un mito porque muchas empresas lo estaban haciendo bien, muchas empresas lo están haciendo mal. Después de 2012, cuando se empezó a regular la figura de la subcontratación y por ende quizá muchas empresas intentamos meter ahí la tercerización dentro del marco legal que cabía, se empezó a regular mucho más y esto significó comprobar que las empresas que están proveyendo a los colaboradores pagan correctamente su ISR, pagan correctamente el IVA, tienen dados de alta a los colaboradores en el Seguro Social, pagan el impuesto sobre nómina estatal y les otorgan muchos otros valores agregados. Es decir, probablemente antes de 2012 y antes de la facturación electrónica daba pie a la creación de muchas empresas fantasma y a la creación de muchos servicios que eran apócrifos y que por tanto resultaban en una evasión fiscal de muchas empresas. Sin embargo, ahora, entre más se va regulando la figura, que eso es a lo que tenemos que llegar, se hace mucho mejor y esto resulta en un beneficio para los colaboradores, porque si la Ley Federal del Trabajo, que lleva muy pocas modificaciones, tomando en cuenta que es una ley muy vieja, tiene un contrato de adhesión que en realidad son las condiciones mínimas para los empleados, las empresas que realmente nos estamos especializando en la tercerización o en la administración integral de capital humano, les damos muchos más beneficios y muchos más valores agregados a estos colaboradores, lo que ocasiona que se evite la rotación para nuestros clientes, eso es un beneficio para ellos, y que nuestros colaboradores y nuestros empleados tengan muchos más beneficios y derechos. Sin duda, en esta nueva administración tiene que venir una reforma no solo a los artículos 15A, B, C y D. Tiene que venir un transitorio en donde se obliga al legislativo a hacer la creación de una ley general de administración integral de talento humano, como se tiene en muchas otras culturas, en muchos otros países, como es Perú, como es Chile, donde existe específicamente una ley de tercerización, lo cual significa que la figura está perfectamente bien regulada. Eso es lo que necesitamos, una reforma que cree la ley general de administración integral de talento humano.
Las empresas que estamos haciendo correctamente la administración integral de capital humano, hacemos desde el reclutamiento, pero tiene que ser un reclutamiento muy adecuado a cada uno de los sectores, es decir, si estamos en un sector automotriz o en unas maquilas, etcétera, tiene que ser muy adecuado. Es decir, no podemos pensar que una empresa que es especialista en esto va a hacer un reclutamiento para maquiladoras a través de OCC, por ejemplo. Eso sería ridículo. Además de eso, tenemos que comparar los ingresos que se están dando en la misma competencia. Si nosotros tenemos un cliente que se dedica a la comercialización de productos, tenemos que comparar a estos empleados que les vamos a proveer con los de la competencia. Y además a estos empleados tenemos que proveerles de más cosas. Quizá no más ingreso, porque representaría para nuestro cliente erogar más dinero, ¿no? Que resultara esta búsqueda de capital humano en algo mucho más caro para ellos. Sin embargo, al momento en que nosotros como una empresa tan grande les damos además valores agregados, bueno, esto suma. Y además, al momento en que atraemos ese capital humano, lo contratamos de una manera correcta, es decir, con el contrato individual de trabajo que le corresponde, ya sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada, pero nunca haciendo como que hacemos, en ningún momento falseando información o elaborando contratos que al final resultan apócrifos, porque no puede ser que se le contrate a una persona por un tiempo a prueba, por decirlo de alguna manera, que también se contiene en la legislación, cuando no es verdad que estamos poniendo a prueba a esta persona, ¿no? Sino tiene que ser una empresa que realmente esté especializada, que conozca los tipos de contratos individuales de trabajo, que conozca la Ley Federal del Trabajo. Una vez trayendo a este capital humano, talento humano, habiéndolo reclutado, habiéndolo contratado, entonces durante todo el tiempo que pase con nuestro cliente, lo tenemos que capacitar, tenemos que buscar que obtenga mejores valores agregados, tenemos que atender a que suba su calidad de vida y sus ingresos, por supuesto, y sobre todo que tenga también la oportunidad de buscar empleo, buscar mejores expectativas, digo, ya que lo estamos capacitando, con todos nuestros demás clientes, ¿no? Si en algún momento él está dedicado a armar coches, pero se capacita y de pronto ya habla inglés, por ejemplo, entonces que se vaya a lo mejor con una armadora, pero que sea extranjera, en donde gane más, etcétera. O sea, es cuidar a nuestros colaboradores, cuidar a nuestros clientes y que todo se haga de manera correcta y dentro del marco legal, no solamente laboral y fiscal. Eso es lo que hace una empresa de administración integral de capital humano, que lo hace de manera correcta.